La peste negra, primera parte. Los barcos provenían del Mar Negro. Habían estado navegando durante meses. Su carga era preciosa: sedas, especias, trigo y algodón de Oriente. Los marineros regresaban a casa. Desde Génova, a través del Mediterráneo y el Mar Negro, habían comerciado con los mercaderes del desierto de Cafa. El viaje de vuelta había sido una pesadilla. Pero sin saberlo, llevaban un polizón a bordo. Los marineros llevaron consigo una enfermedad que infectaba a todos los que hablaban con ellos, causándoles la muerte. El monje Michele da Piazza observó el comienzo de la catástrofe que iba a estremecer a Europa y lo escribió todo. Solamente sobrevivieron 10 marineros del millar que partió, y al hablar esparcieron el veneno. Los cadáveres permanecían sin tocar en las casas. Nadie osaba acercarse a ellos. Las gentes huían de las ciudades y acampaban en los viñedos. El gran misterio. Poco después de que los marineros arribaran a Messina, en el sur de Italia, toda la ciudad había quedado desierta. Lo mismo ocurría en las demás ciudades de Europa. La gente moría o huía. Los muertos eran enterrados a capas en fosas comunes, si es que quedaba alguien para enterrarlos. Las campanas tañían en los funerales, pero al no prestar ayuda, dejaron de repicar. Flotaba un silencio opresivo. Transcurría el año 1347 y la enfermedad fue llamada la plaga. Era la peste negra. Esta enfermedad provenía del mar y se extendió por las ciudades comerciales de Venecia, Génova y Florencia. La primera plaga en lugares como Florencia puede que matara a 3/4 partes de la población, como mínimo la mitad. Sabemos que en otras localidades como Cambridge se llevó al 78% de la población. Esto ocurrió en 1348 o 1349. Y a continuación, la plaga se extendió todavía más al norte. Si suponemos que Europa tenía 80 millones de habitantes, entonces pudieron morir 25, 30 o quizás 40 millones. Esta es una estimación que se hizo entonces. En medio de la muerte negra, el Papa Clemente pidió que se calculase cuántos habían perecido. Se estimó que fueron unos 42 millones de personas. Puede que tuvieran razón. La plaga azotó a nuestros antepasados durante 400 años, pero en 1743, después de un último ataque a Europa, en el mismo lugar donde había surgido, en la costa próxima a Medina, desapareció. Para entonces, había cambiado la faz de Europa para siempre. Controló la población de Europa, que era más o menos el mundo civilizado occidental. La controló con mano de hierro. La plaga fue una catástrofe peor que la guerra. Ninguna de ellas había ocasionado tantas víctimas y dejado tan pocos supervivientes. La plaga sacudió la sociedad hasta la médula. ¿Alguien leyó alguna vez en los libros de historia que las ciudades fueran abandonadas y que los campos quedaran desiertos? La campiña estaba recubierta de cadáveres. El mundo entero estaba gobernado por una espantosa soledad. La gente no sabía lo que estaba pasando. Creía que era la obra de Dios para castigar sus pecados. Debió tratarse de una muerte solitaria y horrible.
La plaga no fue solamente una catástrofe para la sociedad, también fue algo horrible para los que murieron. Algunos de ellos no tenían ni dónde morir. Caían entre otros cadáveres en la calle. Fue una enfermedad realmente terrible, la más espantosa de las muertes. Acababan con los órganos internos licuados. Fue algo tan espantoso que la gente debió volverse loca por temor a la plaga. La peste negra sobrepasó cualquier catástrofe conocida. Durante los 400 años que azotó al continente, la enfermedad fue un misterio. Durante esos 400 años, los europeos exigieron una explicación. Debió afectar el pensamiento de las gentes. Debió forzarles a hacerse preguntas, a enojarse. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pecado hemos cometido? En la sociedad medieval, Dios era todopoderoso. Y en Aviñón, durante las primeras oleadas de la peste, el Papa era el vicario de Dios. Y el Papa no tenía dudas de que era la voluntad de Dios. La humanidad debía ser castigada por sus pecados. Debían preguntarse si habían obrado bien. Muchas veces creían que habían pecado contra Dios. El Papa creó una oración especial para combatir la plaga. Oh Señor, ordenad al ángel vengador que contenga su mano para que la tierra no quede desierta y perdáis a todos vuestros siervos. Te suplicamos humildemente que retiréis la llama de la ira. El Papa ordenó una serie de procesiones para suplicar a Dios. Los testigos manifiestan que miles de hombres y de mujeres participaron en ellas. Por todas partes, los duques y los caballeros ordenaron a las gentes que salieran en las procesiones. De esta forma, se declaró una especie de guerra santa contra la peste. Pero era evidente que la plaga azotaba una y otra vez y que la Iglesia, la autoridad suprema, no podía ayudar a las personas afectadas. El poeta Petrarca, que vivía a las afueras de Aviñón, se quejó así ante Dios. Se oculta a nuestro entender por qué nuestro siglo ha merecido semejante castigo. La razón por la que tomasteis esa decisión no es accesible a la razón humana. Es un misterio. La necesidad de respuestas y de tratamientos creció. Muchos rechazaron a la Iglesia y fueron a consultar a los médicos. Los mejores estaban en las grandes universidades europeas: París, Montpellier y Padua. Eran médicos auténticos, como hoy lo entendemos, educados en la universidad, en el seno de la medicina hipocrática. Habían estudiado el funcionamiento del cuerpo y el porqué de las enfermedades, aunque sus estudios se remontaban a la medicina griega y romana. Pero aquellos médicos eran filósofos, no conocían la práctica. Sus herramientas eran libros escritos hacía 1000 años, y ahora debían enfrentarse a un problema desconocido cuando aquellos tratados fueron escritos. Se les presentaba un nuevo desafío. El rey de Francia consultó a los mejores expertos del momento de la Universidad de París. Aunque nos basamos en los mejores doctores antiguos y modernos, en los astrónomos y en los médicos, no podemos explicarlo todo, porque el conocimiento absoluto es imposible.
Pero creemos que la primera causa de esta plaga fue y es la distribución de las constelaciones del cielo. Los doctores estudiaron los movimientos de los planetas. Cada uno de ellos tenía sus atributos. Y estos atributos podían acarrear consecuencias catastróficas para la humanidad. Los médicos de París dijeron que todo había ido mal 3 años antes de la plaga. Pasada una hora desde el mediodía del 20 de marzo de 1345, se dio una gran convergencia de 3 planetas en Acuario. Los 3 planetas en conjunción fueron Saturno, Marte y Júpiter. Saturno y Marte eran malvados y hostiles, y tanto Marte como Júpiter eran planetas calientes. Por eso hubo un exceso de calor y maldad que empeoró al coincidir los 3 en Acuario. La teoría del aire envenenado encajaba perfectamente con la de la ira de Dios, porque Dios había creado las estrellas. Eso no se hubiera aceptado en la actualidad, pero sí en el siglo XIV. No se podía actuar sobre los planetas, solo predecir la peste. Los doctores no podían hacer nada con los planetas, pero creían que podían aumentar la resistencia humana para que el aire envenenado no entrara dentro del cuerpo. El hombre estaba constituido por 4 fluidos corporales o humores: la bilis negra y la amarilla, la sangre y la flema. Tanto por exceso como por escasez de uno de ellos, la salud sufriría un desequilibrio. El mejor consejo de los médicos era armonizar los humores. Como la plaga causaba una gran fiebre, se le echaba la culpa a la sangre y se debía recurrir a las sangrías. A aquellos que hayan sido infectados se les deberá practicar inmediatamente una sangría hasta que queden inconscientes. Una sangría inadecuada hace que el veneno actúe. El obispo Knud de Dinamarca fue uno de los doctores de la plaga en sus primeros momentos. Escribió un libro para comunicar a los daneses lo que debían hacer. Les recomendaba que permanecieran fríos. Los más afectados son los que han practicado el sexo en exceso, tomado baños calientes o los que se han enfurecido mucho. La mayor parte de su libro trataba de cómo prevenir la infección, pero recomendaba un tratamiento. Para quemar los bultos, frotad con hojas viejas y mostaza molida. O bebed algarrobas, tomillo, plátano y harina de trigo mezclada con leche materna. Los síntomas eran muchos: piel descolorida, dolores de cabeza y bultos grandes en las ingles, detrás de las orejas y en las axilas. Los barberos hacían las sangrías y cortaban los bultos, ya que estaban acostumbrados al uso de la navaja. Los médicos eran un grupo de gran riesgo, ya que trataban a las víctimas de la plaga, y muchos se infectaban y morían. Morían más médicos y clérigos que otras personas, debido al contacto con los enfermos. No importaba lo que los médicos recomendaran, la gente seguía muriendo. Boccaccio dijo acerca de las habilidades médicas o de la falta de ellas durante la primera plaga. Puede que la naturaleza de la enfermedad sea incurable, o quizás los médicos que la tratan no conozcan su causa y prescriban un remedio no aconsejable. Conforme el tiempo pasaba, la peste hacía estragos. La gente acabó perdiendo la fe en la iglesia y en la medicina.
Se necesitaba a alguien que pensara de forma diferente en términos prácticos. Alguien que no filosofara. Gente que pudiera preparar a las ciudades contra el colapso antes de que la mitad de la población muriera y la otra mitad estuviera aterrorizada. Poco a poco trataron de crear un aparato administrativo que pudiera combatir la enfermedad. En Venecia se creó una comisión de salud y en los archivos se conservan los documentos oficiales que resumen sus trabajos. Estos documentos son el resultado de 400 años de trabajo contra la plaga, leyes avanzadas y controles muy elaborados. Las decisiones de la Comisión de Salud demuestran que muy pronto, sin saber por qué, se averiguó que los cadáveres extendían la plaga muy rápidamente. Los que administraban la ley actuaban bajo una suposición, que la enfermedad era contagiosa. Sin embargo, la medicina de entonces no podía explicar por qué había enfermedades contagiosas. Por eso se trabajaba de forma muy empírica. Eso condujo a que en muchos lugares de Europa se enfrentaran las autoridades sanitarias con los médicos profesionales. La Comisión de Salud de Venecia creó 3 comunidades para los infectados. Eran alojados en islas deshabitadas en la Albufera, a las afueras de Venecia. La primera comunidad era para los muertos. Los hombres remaban por la ciudad llevando los cadáveres desde las casas abandonadas hasta islas fuera de la ciudad. Se cavaron fosas muy profundas para arrojar los cuerpos en ellas. La segunda comunidad era para los enfermos. Se convirtió en el primer hospital de Europa contra la peste. No se esperaba que salieran con vida los que eran enviados allí. No se sobrevivía a la plaga, especialmente en aquel hospital repleto de enfermos. La Comisión de Salud de Venecia fue pionera en la lucha contra la plaga y además inventó la cuarentena. Se puede resumir todo el repertorio de medidas contra la plaga en el aislamiento de los enfermos. Había que alejarlos de los sanos. La cuarentena resultó ser la única medida eficaz. Todas las demás resultaron inútiles. El Lazareto Nuovo se convirtió en la primera institución de cuarentena de Europa. El Comité de Salud había comprobado que la peste llegaba en los barcos mercantes. Los marineros extranjeros eran confinados y vigilados aquí por guardias armados. Si tan solo un tripulante caía enfermo, toda la tripulación era mandada al hospital de la plaga. Las autoridades no corrían riesgos. Todo lo extranjero era sospechoso. Las autoridades parecían acertar aislando a los enfermos y a los sospechosos, evitando que pudieran propagar la enfermedad. Pero la gente tomaba sus propias medidas. Tenían ideas secretas acerca de lo que había que hacer con la enfermedad. La forma con la que la gente luchaba contra esta enfermedad y otras era suponer que todos los desconocidos, personas o animales, estaban enfermos de peste e iban de ciudad en ciudad, aumentando el número de contagiados. Tenemos diferentes informaciones de que esto ocurría en el norte de Europa. Hay muchas historias de esta clase en Suecia, Dinamarca y Finlandia.
Una vez un niño y una niña perdieron a sus padres debido a la peste. Iban de granja en granja pidiendo de comer. Un día, los campesinos les dieron comida y les dijeron que fueran a tomarla en una zanja que acababan de cavar. Sin sospechar nada, fueron allí a comer. A continuación, los campesinos empezaron a rellenar la zanja mientras el niño les gritaba: ¿por qué echáis tierra a mi comida? No podíamos creerlo cuando lo leímos por primera vez. Nos parecía que eran cuentos imaginarios. Pero tenemos testimonios relatados acerca de personas que fueron enterradas vivas para impedir la extensión de la plaga. Ulrich Sandberg informa de un niño que fue enterrado vivo durante la última plaga y se pregunta qué habría que hacer con los que cometieron tal acto. La historia nos parece hoy increíble, pero no entonces, cuando los enterramientos en vida eran la pena de muerte. 1 de junio de 1499. Se juzgaba a una sirvienta, Gunilda. Había admitido que había robado a un campesino y no negó que también había quemado su granja. Además, afirmaba que en caso de quedar libre, quemaría la ciudad de Visby. Así que fue enterrada viva. Descanse en paz. La gente se volvía loca ante catástrofes como esta. Y no es de extrañar, porque una locura similar se da en nuestros tiempos. La locura continuó durante los 400 años que duró la peste negra. Sin embargo, mejoraron las condiciones gracias a la cuarentena. Pero nadie supo a qué se debía la plaga o de dónde procedía. Al final, acabó extinguiéndose. Pasaron 250 años después de su desaparición hasta que surgió una explicación científica. Un día de 1894, un joven científico llegó a Hong Kong. Se llamaba Alexander Yersin y había ido a estudiar una bacteria después de la aparición de una peligrosa plaga bubónica en la colonia británica. Yersin no lo dudó. Había encontrado la bacteria que causó la peste negra. Escribió de manera entusiasta a su madre y su descubrimiento fue publicado en una revista científica. La peste bubónica actual presenta los mismos síntomas que la peste que redujo drásticamente la población de la Europa occidental. Unos pocos años más tarde, Yersin pareció identificar también el vehículo propagador de la enfermedad: las ratas negras. La ciencia había descubierto que las pulgas que llevaban en la piel eran portadoras de la bacteria. Las ratas viven cerca de las personas y cuando mueren, sus pulgas se vuelven hambrientas. No pueden sobrevivir comiendo organismos muertos y buscan otros vivos para alimentarse. Si alguien pasa por allí, la enfermedad se extiende. El descubrimiento de la causa tuvo graves consecuencias. La creencia de que era la misma enfermedad que había causado la peste europea originó que se invirtieran sumas enormes en la investigación de la peste bubónica, una enfermedad solamente conocida en países ajenos a Europa como India y China. ¿Pero es correcta esta comparación entre la peste bubónica de India y China con la peste europea? La peste bubónica no es peligrosa en la India si es que se tiene la mala suerte de contraerla. Pero la enfermedad europea fue enormemente contagiosa. La plaga bubónica de India nunca fue tan mortífera como la peste negra europea. La mortandad europea osciló entre el 10 y el 60 o 70%. Mientras que en la India siempre estuvo por debajo del 1%. Una diferencia tan grande entre las dos mortalidades solo puede tener una causa:
Fue más contagiosa en Europa de lo que fue en la India. Muchos investigadores creen en la actualidad que era una enfermedad completamente diferente. Yo diría que no existen pruebas de que fuera la plaga bubónica. Graham Twigg es biólogo y zoólogo, anterior profesor de una universidad londinense. Está retirado en la actualidad, aunque sigue visitando su antiguo centro de trabajo. Cuando publicó su libro sobre la peste negra a mediados de los años 80, sabía lo que le esperaba. Alguien me dijo, si publicas ese libro, atraerás sobre ti a toda la FLAC. La FLAC es la artillería antiaérea. El libro de 1985 de Graham Twigg desafió frontalmente al concepto establecido que se tenía de la enfermedad. Graham es sin duda el padre de la idea de que la peste bubónica no fue la responsable de la peste negra. El libro refutaba la idea de que la enfermedad había sido extendida por las ratas negras. Fue como negar la presencia del monte Everest, como si no estuviera allí. Reconsiderar las causas de la plaga fue algo casi equivalente. Pero hay que tener en cuenta que la plaga bubónica estaba muy bien documentada. El mundo científico recibió al libro con indiferencia o rechazo total. Twigg aconsejó a los historiadores que revisaran los antiguos conceptos que se tenían acerca de la enfermedad, pero ellos no tenían por qué considerar aquel libro. Los historiadores ingleses lo ignoraron. Los historiadores americanos más o menos dijeron que era una basura, pero no dieron una explicación del porqué. Pero era una buena idea decir que lo era, porque a nadie le gustaba cambiar la idea que se tenía de la peste negra. Pasaron 10 años antes de que otros investigadores, biólogos e historiadores europeos se enfrentaran seriamente a los científicos. Yo no veo ningún indicio de la enfermedad bubónica de las ratas en la Europa medieval. Puede haber existido, pero ¿dónde están las pruebas? Samuel Cohn ha leído más de 40.000 documentos de archivos europeos, estadísticas, crónicas, testamentos, diarios y otros escritos medievales. No ha podido encontrar enfermedades transmitidas por las ratas. Por eso propone una teoría de por qué se mantuvo aquella idea. Existe toda una mitología que se ha desarrollado. La gente necesitaba encontrar un culpable para esta gran mortandad. Para ello se busca un probable sospechoso y se escribe sobre estas sospechas. Como si se tratara de una matanza realizada por policías en el Houston de los años 60. Ni Cohn ni otros investigadores que han estudiado recientemente los archivos europeos tienen la menor duda de que la antigua teoría de que las ratas fueron las portadoras de la enfermedad es completamente errónea. Cuando esto se cuestionó por primera vez hace 54 años, se comprobó que se había puesto el dedo sobre un punto débil y que era incomprensible que durante 100 años se hubiera aceptado un diagnóstico que evidentemente estaba equivocado. Había sido un síntoma en particular el que hizo que la ciencia ligara la enfermedad de India y China con la peste. El bubón, una hinchazón. Los testimonios medievales asocian con frecuencia los bubones con la enfermedad. Los cuadros de San Roque, patrón de la enfermedad, le mostraban con un bubón en el muslo.
Parecían los bubones de la moderna peste bubónica. Por eso parece lógico que la medicina moderna considerara que la enfermedad era la misma. Estos abultamientos figuran en los trabajos realizados por los estudiosos, médicos e historiadores que han definido la peste bubónica a lo largo de la historia. Los historiadores se apoyan en un argumento muy raro, que es la sintomatología, y en particular el signo de la plaga, el bubón. Pero Samuel Cohn señala que estos síntomas están muy lejos de ser certeros. A lo largo de todo el siglo XVII encontramos descripciones y descripciones, desde Boccaccio hasta Michele da Piazza, pasando por cronistas como Giovanni Moraldi, que dicen que no solamente aparece un bubón, sino que se extiende por todo el cuerpo y que la forma más mortífera de la peste son las pústulas que aparecen por todas partes, cubriendo el cuerpo. Los mortíferos bubones comienzan a extenderse y pronto cubren todo el cuerpo. A continuación, la enfermedad cambia. Aparecen manchas negras y azules en los brazos, en los muslos y en otras partes. Uno de los síntomas por el cual los antiguos médicos identificaban la enfermedad era la aparición de accesos hemorrágicos en el pecho. Decían que cuando se observaba esta sintomatología, era absolutamente seguro que se iba a morir. No había salvación. La plaga bubónica en India y China a finales del siglo XIX ha sido una de las mejores estudiadas por la medicina. Por eso estamos seguros de que las diferencias con los síntomas de la enfermedad medieval son muy claros. Solamente en un 5% de los casos mortales, las víctimas desarrollaron más de un bubón. Además, entre el 60 y el 70% de los bubones salieron en la ingle. Estos dos síntomas no se dieron en la peste negra medieval. Cuando la peste bubónica apareció en Bombay en 1896, 3.752 pacientes fueron examinados. Solo en muy pocos casos mostraron otros signos aparte de las hinchazones. Estuvo claro para un grupo de médicos de Bombay que había otra gran diferencia. Según decía un informe oficial, no creemos que la plaga bubónica sea contagiosa. Ninguna de las 400 personas que visitaron a los enfermos se contagiaron. No hay entre ellas ningún caso de persona infectada. Esto es muy diferente de la plaga medieval en la que estaba claro que el contagio era de persona a persona. Pero esta diferencia fue olvidada y la teoría de las ratas y de la plaga bubónica se impuso en el público, en las escuelas, universidades y entre los investigadores, hasta que un día de 1980... Muchas de estas cuestiones surgieron al dar clase. Hubo estudiantes que me hicieron esta pregunta. ¿Cómo es posible que esta enfermedad semitropical pudiera tener tanto éxito causando la peste en la Europa de la mitad del siglo XIV? La respuesta que Graham Twigg le dio a este estudiante fue muy inquietante. Había algo que no casaba. La mayoría de las pruebas apuntan hacia el hecho de que esta pequeña rata no era muy abundante en los campos de Bretaña, Francia, Alemania, Dinamarca y otros países. Era muy improbable. La rata negra no hubiera podido sobrevivir en grandes extensiones de Europa y no existía un número suficiente para desencadenar la epidemia. Para que se pueda desencadenar una epidemia como la de la peste negra, no solamente unos pocos casos, sino una auténtica epidemia, se necesita una temperatura de más de 20 grados centígrados durante varios meses. No creo que eso ocurriera en el norte de Europa.
El clima no favorecía ni a la rata negra ni a las pulgas. La ciencia había pasado por alto otro detalle más. Ocurrió en el periodo más frío, en el momento más frío del último millar de años. Cuando la plaga se estableció, Europa estaba en medio de la llamada pequeña edad del hielo. Los ríos estaban helados. El clima hacía que fuera imposible que las ratas negras sobrevivieran. En el norte de Europa encontramos una plaga que tuvo lugar a lo largo de todo el año en áreas donde hubiera sido imposible que la peste bubónica infectara a las pulgas de las ratas, y mucho menos que diera lugar a una epidemia. Cuando el libro de Twigg apareció a mediados de los años 80, hubo una buena razón para revisar lo sucedido. Pero este no fue el caso. No es agradable que cuando algo que parecemos comprender bien se convierte en falso, debamos abandonar un conocimiento que dábamos por seguro y abrir un gran interrogante. Pero Graham Twigg cometió un gran error cuando presentó sus investigaciones. Al final de mi libro puse unas palabras, realmente una sugerencia, de que el antrax podría ser una alternativa. Hay muchos parecidos entre el antrax y la peste. Incluso en tiempos modernos hubo dificultades para distinguir ambos. Twigg es un experto en ratas, no en enfermedades. Su referencia al antrax era fácil de combatir y le dio a sus críticos la oportunidad de rechazar todo el libro. Creo que lo malo no fue lo que cada uno pensara acerca de la idea, sino que no hubo debate. Había esperado que se hubiera originado un debate, cartas de un lado para otro comentando las pruebas, pero no hubo nada de eso. Solo un silencio sorprendente. Fue un travesti de la justicia, muy desafortunado. Luchó en una batalla solitaria. La investigación de Graham Twigg demostró que la rata negra no podía haber extendido la peste negra por Europa. Las pruebas lo demostraban. En lugar de eso, afirmaba que la enfermedad se propagó de persona a persona, no por medio de pulgas y ratas. Pero la ciencia se aferraba a esa teoría. Decían que serían otras pulgas y otras ratas, pero incluso esta última teoría se enfrentaba a otro gran problema. La velocidad de propagación de la plaga. La peste fue un ataque por sorpresa en Europa. Solo le llevó 3 años pasar desde el sur hasta el norte, una velocidad colosal. La forma más certera de explicarlo es suponer que la gente la propagaba, que se pasaba de persona a persona. Pero cuando la peste bubónica atacó a Hong Kong en 1894, tardó 40 años en viajar unos pocos miles de kilómetros. Las modernas plagas bubónicas muestran la misma baja velocidad en todos los lugares en los que se presentan. La plaga bubónica de África se desplazó a 20 kilómetros por año. La muerte negra lo hacía entre 2 y 8 kilómetros por día. Las características importantes de la peste, la velocidad y el modelo de actuación no señalan a las ratas. Además, las últimas investigaciones se basan en un hecho clave. La mayor parte de la historia de la peste se guarda en los archivos europeos. Todavía quedan nuevas claves por descubrir. La peste es como un crimen. Las pistas en el escenario del crimen son importantes, pero aún lo son más las que quedan por descubrir. Veamos, pues, cómo se propaga una plaga moderna. Se extiende por medio de bacterias que viven de los roedores salvajes. Y aunque todavía no sabemos cómo, llegan hasta las ratas.
Las ratas mueren y la enfermedad se extiende por sus pulgas. Las ratas viven cerca de las personas y cuando mueren sus pulgas se vuelven hambrientas. No pueden sobrevivir comiendo organismos muertos y buscan otros vivos para alimentarse. Si alguien pasa por allí, la enfermedad se extiende. Por mucho que se busque, no se encuentran esas ratas por ninguna parte. No se hace mención de los millares de ratas que deberían haber muerto si la peste bubónica hubiera sido la plaga de la Edad Media. Es como si hubieran pasado desapercibidas o no hubieran existido nunca. El argumento principal que irrita tanto a los historiadores que defienden la teoría de la plaga bubónica es que no hay relatos de ratas muertas. No existieron esas ratas durante aquellos 400 años de historia europea. Queda claro en las cartas que se enviaron desde los monasterios a Roma, en las que se hablaba de la peste. No mencionan a ratas muertas por ninguna parte. No hay ninguna duda de que la peste se extendió de persona a persona y no a través de estos roedores. Pero las ratas muertas sí aparecen con frecuencia en la India y en China. El modelo es claro. Antes de que la enfermedad ataque a las personas, aparecen ratas muertas a centenares de millares. El modelo es tan evidente que la gente ha aprendido a reaccionar. Las ratas son un aviso. La gente huye a los buques para evitar la infección. Podríamos preguntarnos si la peste bubónica se podría extender sin la ayuda de muchas ratas. Es fundamental para la epidemia bubónica que la epidemia de las ratas y su posterior muerte preceda a la humana. Los defensores de la teoría de las ratas dicen que en la actualidad la plaga neumónica existe también. Es una plaga que se extiende de persona a persona, pero que solamente se desarrolla después de una plaga bubónica y por consecuencia después de la muerte de las ratas. Si una persona que sufre la peste bubónica desarrolla una plaga por medio de una infección pulmonar, entonces el contagio se producirá mediante líquidos. Por lo tanto, será extremadamente mortal y muy infecciosa. Pero aunque es una de las enfermedades más infecciosas que se conocen, es muy breve, porque se muere 48 horas después de haberla contraído. Una extraña plaga de neumonía azotó a Manchuria en 1921. Pero aquí la mortalidad fue pequeña también. La plaga no llegó muy lejos. Los investigadores han descubierto nuevas formas de resolver el rompecabezas de la plaga. Han examinado el ADN de los dientes de las víctimas sepultadas. Tratan de encontrar bacterias. Un grupo de investigadores franceses cree haber descubierto una de las claves. El grupo de Marsella dice haber encontrado ADN o trazas de ADN en los dientes de 2 tumbas de Montpellier. Pero este descubrimiento no ha sido confirmado por ningún científico de ninguna otra parte de Europa. El método francés es complicado y tiene detractores. Investigadores daneses e ingleses han buscado la misma bacteria sin encontrarla. Y aunque la encontraran, el misterio sigue sin resolver. ¿Cómo una bacteria extraña que no ha causado muertes masivas durante más de 100 años originó la mayor epidemia de la historia europea? El biólogo Graham Twigg fue uno de los primeros en encontrar la respuesta. Era sencilla y lógica. No fue una bacteria lo que mató a tanta gente. Y ahora, 50 años más tarde, otros biólogos han llegado a la misma conclusión.
Hace unos 10 años, Susan Scott estaba realizando unos estudios demográficos en Penrith, una pequeña ciudad del noroeste de Inglaterra. En 1597-1598, los habitantes sufrieron una plaga que está muy bien documentada. Es obvio que para mí, como zoólogo, no era una plaga bubónica, algo que todos creyeron en su momento. Es obvio, a todas luces, que la biología y los detalles de la plaga no encajaban con los de una plaga bubónica. Christopher Duncan hizo el descubrimiento cuando, con su colega Susan Scott, estudiaron los registros de iglesias de una serie de parroquias inglesas azotadas por la plaga. Cuando se estudia esas maravillosas fuentes, se puede seguir muy bien la epidemia, en particular su primera parte. Se puede observar la primera persona que muere en la comunidad y a continuación a la siguiente. Cuando se observa esta cadena de gente en conjunto, se puede ver cómo la infección pasó de la primera persona infectada a la primera familia, después a la siguiente familia y así sucesivamente. Con tiempo surge un modelo de comportamiento y ese modelo indica el paso de un largo periodo desde la infección hasta la muerte. Transcurren 37 días. Una vez observado este ciclo, se observa el mismo en todas las personas objeto del estudio. Fue una enfermedad infecciosa pasada de persona a persona, sin nada que ver con ratas ni pulgas. Fue solamente eso, una enfermedad infecciosa. Esta revisión sistemática de los registros ingleses de iglesia condujo a una nueva y decisiva teoría acerca de la naturaleza de la enfermedad. Pudimos determinar que el periodo de incubación era un tiempo largo, más de 35 días. Después de trabajar con los datos, llegamos a la conclusión de que era un periodo de 37 días, desde la infección hasta la muerte. Susan Scott y Christopher Duncan explicaron a continuación cómo la plaga se pudo extender tan rápidamente. El largo periodo de incubación entre la infección y la manifestación de la enfermedad fue decisivo. Esta enfermedad es una enfermedad única. Su periodo de 37 días se compone de unos 10 o 12 días de latencia. Durante ellos, la persona desarrolla la enfermedad y no infecta todavía. A continuación, le sigue un periodo de 20 a 22 días, un periodo infeccioso, pero un periodo infeccioso muy largo. Después, pasan unos 5 días en los que los síntomas aparecen y el paciente muere. Para las demás personas, la enfermedad dura solamente 5 días, pero la persona ya estaba infectada unas 3 semanas antes. En los días en que el transporte era muy primitivo, para que la enfermedad se extendiera a una cierta distancia, se necesitaba un tiempo largo para que llegara hasta el pueblo o ciudad siguientes. Esta fue el arma secreta de las plagas, el largo periodo de tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de los síntomas. Entre tanto, había mucho tiempo para que la gente contagiara a otros y se moviera por su entorno y llevara la infección más lejos. Los 37 días fueron la clave para combatir la enfermedad por medio de la cuarentena. Las autoridades habían decidido que la gente debía pasar 40 días en una estación de cuarentena a las afueras de Venecia. La palabra cuarentena proviene de 40 en italiano. Parece obvio, pues, que las autoridades medievales descubrieron muy pronto el modelo de actuación de la enfermedad y basaron en él sus medidas. Lo descubrirían por prueba y error. Debieron descubrir que si nadie mostraba los síntomas durante 40 días, desde que la última persona había muerto, estaban seguros. Debieron descubrir que después de 40 días la enfermedad desaparecía de la comunidad para siempre, al menos hasta la siguiente plaga. Los 40 días de la cuarentena se ajustan muy bien a una enfermedad que se manifiesta 37 días después de la infección.
La cuarentena fue la clave vital para detener el contagio de la peste. Pero Duncan cree que existe otra razón por la cual desapareció la epidemia. La población de Europa, sujeta a oleadas sucesivas de la peste durante 300 años, desarrolló inmunidad a la enfermedad. Probablemente, una gran parte de ella se hizo resistente a la peste, porque había heredado un mecanismo mediante el cual la enfermedad no podía entrar con efectividad en sus cuerpos. Creo que esto fue uno de los motivos principales de la desaparición, que el número de personas sensibles a la enfermedad se había reducido sustancialmente. Las fuentes documentales de aquella época nos hablan también de que existían indicios de que la resistencia era creciente entre la población. Después de 40 años de peste, el médico del Papa, Raimundo Chalmeli de Vivario, escribió: En 1348, 2/3 partes de la población estaban infectadas y casi todos murieron. En 1361, la mitad estaba infectada y pocos sobrevivieron. En 1371, la 10ª parte contrajo la enfermedad y muchos sobrevivieron. En 1382, solamente unos pocos enfermaron y la mayoría sobrevivió. Las últimas investigaciones ofrecen una nueva visión de la naturaleza de la enfermedad que mató a millones de europeos. Estas investigaciones apoyan al hombre que por primera vez cuestionó la causa de la epidemia. Puede que ahora nos hayamos puesto en marcha, a diferencia de lo ocurrido en el año 1985. Si ahora la gente está receptiva y ayuda, eso está muy bien. Puede que por fin haya más debate, después de todo. Si los investigadores, 350 años después de la desaparición de la enfermedad, siguen tratando de resolver el misterio, se debe en parte a que la catástrofe cambió a Europa para siempre. Fue el mayor factor demográfico durante más de 300 años. Controló la población de Europa, que era más o menos el mundo civilizado occidental con mano de hierro. Tan pronto como la población iniciaba una recuperación, había gente suficiente para otra epidemia. De esa manera, Europa solamente pudo crecer muy lentamente. Es importante descubrir la verdad, saber si las medidas que se tomaron para luchar contra la peste fueron inútiles o tuvieron éxito. Si queremos saber si la desaparición de la enfermedad fue debida a la intervención humana o al resultado de la suerte, necesitamos saber si la transmisión se debió a las pulgas y a las ratas infectadas o si se transmitió entre personas. El sistema europeo de separar a los enfermos de los sanos solamente tiene sentido si el contagio es de persona a persona. La peste negra desapareció después de haber campeado durante 400 años, pero sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Muchos investigadores creen que las autoridades tuvieron éxito controlando la enfermedad. Todas las medidas de protección consistían en limitar el contacto con los enfermos. Esto es algo común a todos los informes, reglas y leyes promulgados desde el siglo XIV hasta el XVII. Este muro, situado en el sur de Francia, podría ser una buena indicación de que la enfermedad se propagaba entre personas y de que se trasladaba con los movimientos de las gentes.
Fue construido durante una epidemia en 1721. Los que lo construyeron comprobaron que sus esfuerzos rendían frutos. Al final, la plaga no se extendió más allá del norte de Provenza. Creo que es importante confirmar que fue una idea dirigida a este fin, porque se trataría de la intervención del Estado en favor de la salud de las gentes. Por eso hemos acuñado la expresión salud pública, por la cual debemos obedecer reglas comunes que limitan nuestro comportamiento. La peste negra cambió Europa al obligarla a luchar contra ella e impedir el desastre. Un ejemplo, el muro de la plaga. Quizá esa eficacia al actuar fue la que hizo que la peste desapareciera. No se conoce con certeza la naturaleza de la enfermedad o de dónde provenía. Pero a Christopher Duncan le encanta exponer su opinión. Yo creo que fue una enfermedad emergente que se originó entre los mamíferos africanos y que después pasó a los seres humanos y se convirtió directamente en una enfermedad contagiosa. La mayoría de las terribles enfermedades, como el ébola, gripe, etc., se originaron de esta manera. Las llamamos zoonosis. Creo que se originó así, probablemente en el Valle del Rift, cerca de Etiopía. Luego viajó por el Nilo y se transmitió al principio en barco, a través del Mediterráneo, como la muerte negra, desde el Levante, Alejandría, Egipto, hasta Mesina, para extenderse por toda Europa. La teoría de Christopher Duncan no es la última que probablemente escucharemos. Otros investigadores apuntan que pudo haber varias enfermedades que azotaron Europa durante los 400 años de la peste. Pero con toda probabilidad hay un causante al que podemos absolver. Las pequeñas ratas que fueron declaradas culpables de la catástrofe ocurrida en Europa hace 100 años. Debemos encontrar una nueva y mejor razón. La peste negra, segunda parte. Hubo una vez una plaga en Europa, una enfermedad incurable que transformó ciudad tras ciudad, desde el sur hasta el norte, en una inmensa tumba. Nunca antes habían muerto tantas personas en tan poco tiempo. Fue un duro golpe para las personas. Murió del 50 al 60% de la población. Fue un golpe tan duro entonces como lo hubiera sido en la actualidad. La peste negra se ensañó con una Europa indefensa. Llegó por primera vez en 1347. Pero volvió intermitentemente durante 400 años. Nadie estaba seguro. No se sabía cuándo regresaría. Fue una muerte auténticamente ignominiosa y horrible, sin funerales, misas ni asistencia espiritual. Esta muerte en masa estremeció los cimientos de Europa.
cambió por completo a la sociedad medieval y contribuyó a que cambiara también la actitud de las gentes ante la vida. A la sombra de la peste negra. La peste se había enseñoreado de una sociedad en la que la Iglesia y el Papa eran omnipotentes. La Iglesia poseía las respuestas a las preguntas más importantes. En la actualidad, la ciencia es una especie de religión universal. Creemos que la ciencia conoce la respuesta. Si nos fijamos en la Edad Media, en el siglo XIV, era la religión la que explicaba las cosas que hoy explica la ciencia. Dios era la autoridad suprema. La suerte de las personas estaba echada al nacer, por lo tanto todos sabían la misión que debían desempeñar en la vida. Fue en este mundo donde atacó y se extendió la peste negra. Venecia posee uno de los mayores archivos mundiales. En él se guardan muchos relatos y narraciones de la Edad Media, desde el mismo momento en que apareció la plaga. En marzo de 1348, la peste alcanzó a Venecia, que estaba densamente poblada. Pronto las carrozas funerarias tuvieron que cargar con 3 o más cadáveres. La enfermedad se extendió desde el sur de Italia hacia el norte en unos pocos meses. Se corrió el rumor de que el resto de Italia y todos sus alrededores estaban prácticamente vacíos de vida humana. Y se extendió a Francia. En 1348, Francia y el mundo entero fue atacado por algo peor que la guerra. A Austria y Alemania. Las gentes se contagiaron. No podían escapar a la muerte. Hasta Inglaterra. La peste maldita llegó a Inglaterra y acabó con tantos que fue imposible contarlos. No quedó ni una ciudad, ni una aldea, ni una casa en la que no matara a la mayoría de sus moradores, sino a todos. No se sabía por dónde iba a aparecer la peste y por dónde no. Azotaba todas las regiones, especialmente las grandes ciudades, pero también a lugares aislados. Tal como aquí en el norte de Europa, en la costa del Mar del Norte. En tan solo 3 años la enfermedad se había extendido por todo el occidente. Era extraordinariamente rápida, considerando que los medios de transporte más veloces eran los barcos o los caballos. Entró por las ciudades portuarias del mar Mediterráneo, en su expansión por toda Europa, por medio de las vías de comunicación y de transportes. No hubo lugar que resultara menos afectado que otro. Llegó a todas partes. En las tierras escandinavas, en los lugares afectados, se documentó muy poco la peste. Pero los monjes de la ciudad alemana de Lübeck escribieron los hechos con mucho detalle y guardaron cuidadosamente sus escritos para la posteridad. Tan solo en un día, la peste mató a 1.500 personas. La enfermedad hizo estremecer las tierras de Europa hasta dejarlas casi desprovistas de vida. Los comercios estaban desiertos, las escuelas y las iglesias cerradas. Los ladrones robaban en las casas no vigiladas de los muertos. No había en ellas familias que las cuidaran ni razones para trabajar las tierras.
Los muertos dejaron los campos sin cultivar y las autoridades no podían recaudar los impuestos. Los ricos se hicieron pobres. Algunos dirigentes se sintieron obligados a hacer lo que fuera para mantener viva a su gente. En Dinamarca, el rey Valdemaro introdujo una nueva ley. Nosotros graciosamente excusamos los castigos de los crímenes que hubieran merecido la muerte debido a la gran pérdida de población en el reino de Dinamarca. Valdemaro abolió la pena de muerte. La población había disminuido tanto que no tenía sentido matar a nadie. Pero Valdemaro no fue el único gobernante europeo presa de la desesperación. En Venecia, las autoridades dictaron una ley nueva. Para reconstruir nuestro estado, todos los castigos serán abolidos de ahora en adelante. No solamente la pena de muerte, sino todas las formas de castigo fueron abolidas. Incluso se perdonaron los impuestos no pagados. Pero los peores criminales no escaparon impunemente de la muerte. Se les impuso una condición: realizar el trabajo que nadie quería hacer, transportar los féretros. Los sepultureros y los que ganaban dinero con los entierros eran despreciados por la población. De Florencia nos llegaron noticias de que las personas más humildes de la ciudad trabajaban como sepultureros y hacían fortunas con la desgracia ajena. Siempre había una pequeña posibilidad de sobrevivir comparada con la pena de muerte. Y en los bolsillos de los muertos había dinero. Nadie osaba tocarlo más que los que llevaban los féretros y los sepultureros. La muerte de los sepultureros era descrita con maliciosa satisfacción porque habían vivido gracias a la tragedia de los demás. El número de cadáveres era abrumador. No había lugar para ellos en la tierra. Ni siquiera había madera suficiente para que cada uno tuviera su ataúd. Marchione di Capo Stefani, un cronista florentino, escribió que durante el día y la noche los sepultureros arrojaban los cadáveres en fosas comunes masivas y los cubrían con una capa de tierra. A continuación, otra capa de cadáveres y otra de tierra. Cuerpos, tierra y después, como si hubiera hecho una lasaña, decían: queso, pasta, queso, pasta. Una comparación horrorosa y macabra, pero era su forma de mantenerse cuerdos ante aquella locura. Todos los que contemplaron la desolación que trajo la peste no tenían duda. La plaga se transmitía de persona a persona. Nadie que estuviera cerca de los que iban a morir podía evitar la muerte. De esta forma, los padres, hijos, familiares y vecinos perecían uno tras otro. La explicación oficial ante tal mortandad no fue la de ser una enfermedad contagiosa, sino la voluntad divina. La ciencia médica de la época no podía determinar por qué una enfermedad era contagiosa. Pero extraoficialmente los testigos presenciales y las autoridades sanitarias no albergaban dudas. La conclusión unánime de las autoridades sanitarias era que se trataba de una enfermedad contagiosa. Se transmitía o por contacto directo con el enfermo o por tocar sus posesiones, especialmente sus vestimentas y ropa de cama. Los reyes y los príncipes también ignoraron la ciencia médica oficial y trataron a la peste como si fuera contagiosa. El duque de Milán, Gian Galeazzo Visconti, era un déspota, un tirano con mucho poder. Decidió controlar las fronteras del territorio de Milán con mano férrea, y lo hizo con mucho éxito. Milán evitó la peste durante la primera plaga,
El duque Visconti tomó fuertes medidas en cuanto aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad. Emparedaba a las gentes dentro de sus casas y las abandonaba. Pero no pudo impedir la segunda plaga, así que decretó unas nuevas y estrictas leyes. Cualquiera que tenga un absceso deberá abandonar inmediatamente la ciudad y vivirá en el bosque hasta que muera o recupere la salud. Los clérigos que no informen de su enfermedad serán quemados vivos, y los que cuiden a los enfermos serán condenados a muerte. El edicto se puso en los lugares públicos y se leyó en los funerales. Surgieron nuevas leyes y regulaciones. La peste atacaba una y otra vez, y esta fue la única medida de que disponían las autoridades para enfrentarse a su amenaza. El repertorio de medidas contra la peste utilizado en Europa se puede resumir en que aislaban a los enfermos y se aseguraban de que no entraran en contacto con los sanos. Los infectados eran abandonados por todos, se les mantenía en sus casas, apartados de la comunidad. Muchos trataron de ocultar que estaban enfermos cuando descubrían los síntomas, pero era deber de todos denunciarlo. Los castigos eran muy duros para los que trataban de esconder a sus hijos o a otros familiares. A los afectados se les cortaba el único lazo de unión que tenían con la sociedad. Echan en la fosa a la gente a todas horas del día. No hay oraciones en el entierro. ¡Qué visión tan terrible! ¿Quién no se estremecería ante ella? Pero nuestros corazones se han endurecido, ahora que no confiamos ya en el futuro. El dolor aumenta por todas partes. ¿Qué será de nosotros? Europa estaba paralizada. Millones de personas permanecían aterrorizadas. Otras tantas huían. La gran mayoría se rendía ante los hechos y aguardaba la muerte. Pero algunos trataron de huir hacia adelante. Después de la peste, Boccaccio, escritor florentino, escribió una de las más famosas novelas que tratan sobre personas afectadas por la peste. Su Decamerón comienza en un altar en la iglesia de Santa María Novella. Allí, 10 ciudadanos ricos y de buena posición se reúnen. Tendrían entre 18 y 28 años, inteligentes, nobles y agraciados. El mayor de todos habló y dijo: lo mejor que se puede hacer es huir a una de nuestras fincas en el campo. Al día siguiente, al alba, abandonaron la ciudad. Se mantuvieron apartados de todos los extraños y no quisieron saber nada de los enfermos y de los muertos. En lugar de eso, se entretenían con música y otros placeres. Fue un auténtico movimiento. La mejor forma de enfrentarse a la peste era escapar de la realidad. Algunos creen que se puede escapar de este terrible mal por medio de la bebida, gozando de la vida todo lo posible, cantando y en fiestas sin término, satisfaciendo los deseos carnales, como si todo fuera una gran farsa. Como siempre, los ricos y poderosos poseían un lugar seguro donde aislarse. El Papa tenía muchas propiedades en Aviñón donde podía refugiarse. Se sabe que durante la primera plaga pasó el tiempo cazando, pescando y escuchando música en lugar de dedicarse al espíritu. Se refugió en su castillo de la montaña cuando la peste se apoderó de Aviñón. Pero la mayoría de las gentes no tenía dónde escapar, sencillamente huían a ciegas. El miedo a contagiarse les hacía abandonar a sus seres queridos. El moribundo suplicaba a su familia: venid, tengo sed, dadme un poco de agua.
todavía estoy vivo. No temáis, quizás no muera. Ayudadme, sostened mi cuerpo enfermo. Los niños sollozaban. ¿Por qué me abandonas, padre? ¿Olvidas que soy tu hijo? ¿Dónde estás, madre? Pocos trataban seriamente de combatir la peste. Era una batalla sin esperanzas de victoria, pero algunos valientes trataban de comprender a los afligidos. Dios estaba furioso, debía ser aplacado. Los flagelantes se azotaban hasta sangrar. Querían parecerse a Jesús camino de la cruz. Esperaban que así desapareciera la peste. La penitencia era necesaria, pues eran pecadores. Los flagelantes se azotaban con espinas metálicas hasta que brotaba la sangre. Luego se arrojaban a tierra como penitencia por sus grandes pecados. Había flagelantes antes de la peste, pero ahora el movimiento se había extendido de ciudad en ciudad por Alemania y el resto de Europa. Este año llegaron a Inglaterra hombres nobles de origen extranjero. Flagelaban violentamente sus cuerpos desnudos hasta que sangraban. Al principio, el mismo Papa encabezaba las procesiones de Aviñón. Más tarde, estas se extendieron. Los granjeros ribereños del Rin y los habitantes fanáticos de las ciudades se hicieron flagelantes, deambulando y convirtiéndose en un problema para la sociedad. Atacaban a los que creían que eran pecadores. Se restregaban sobre la tierra con sus cuerpos ensangrentados. Era algo sobrecogedor. Más tarde esto fue prohibido y ellos perseguidos. Poco a poco desaparecieron. Los flagelantes desaparecieron tan súbitamente como habían aparecido. Pero el pánico encontró otras formas de expresión más terribles aún. La población de las grandes ciudades estaba en guardia. La idea de que Dios castigaba a los pecadores no era aceptada universalmente. La gente encontró una explicación muy adecuada a la época. La plaga era un envenenamiento a escala masiva. Los judíos trataban de eliminar a la población cristiana. Y para conseguirlo, envenenaron el agua de las grandes ciudades de Europa. Al principio no fueron los gobernantes, incluido el Papa, los que exigieron represalias contra los judíos. La gente estaba exigiendo que se hiciera algo contra todo aquel que estuviera esparciendo veneno para intentar eliminar a toda la población que era cristiana. La población exigía que se hiciera algo inmediatamente. Los ciudadanos le dijeron al conde que o condenaba a los judíos a la muerte en la pira, o lo harían ellos mismos. La alta sociedad y los gobernantes estaban muy preocupados, también el Papa. El jefe supremo de Europa debía tomar una decisión. Optó por una que era práctica y cínica al mismo tiempo. Por un lado se suponía que la ley debía proteger a los judíos, pero si la muchedumbre se sublevaba, podrían originarse muchos problemas. Por otra parte, el Papa temía que las masas se hicieran difíciles de controlar. Por eso, la ley permitió la persecución de los judíos bajo ciertas condiciones. Si los judíos son culpables, ningún castigo será lo suficientemente severo, pero se les perseguirá legalmente. Deberán tener un juicio adecuado. En otras palabras, se permitió un castigo limitado que les satisfaciera. De esa forma, la muchedumbre obtuvo su venganza y los gobernantes retuvieron el control.
Se utilizó la tortura para obligar a los judíos a confesar que habían sido ellos, mandados por otros judíos, los causantes de la plaga, que era una conspiración para eliminar a la cristiandad y habían recibido instrucciones de envenenar las aguas. Se hicieron circular copias de falsas confesiones. Estas se usaron como prueba de que fueron los judíos los que iniciaron la peste negra. Se les torturó en toda Europa, al igual que aquí en el castillo de Shilón, donde fueron encarcelados en las mazmorras. Los judíos eran exhibidos en la ciudad por una multitud enfurecida que los confinaba en casas de madera sin ventanas dentro de cementerios judíos. Posteriormente, las casas eran incendiadas. Los que trataban de escapar eran apaleados hasta morir. Estos documentos prueban que algunos judíos escogieron otro camino. Fueron hacia la muerte voluntariamente, como mártires, después de que los cristianos hubieran cavado sus tumbas y rellenado con leños en llamas. El resultado fue un holocausto de los judíos en Europa. La primera oleada de la plaga negra dejó un profundo legado en Europa. Parecía como si todo debiera empezar de nuevo. En la iglesia de Larbo, en Gotland, Suecia, hay una lápida grabada con caracteres rúnicos cuya inscripción indica que un hombre murió algunos años después de que se produjera la Gran Muerte. Pasaron 5.199 años desde Adán hasta el nacimiento de Jesús, y 1.350 años desde el nacimiento de Jesús hasta la Gran Muerte. Pero la peste regresó después de la primera oleada. Fue en 1348. La siguiente epidemia se presentó 13 años más tarde y también diezmó la población europea. Antes de la plaga, la población era excesiva. Los labriegos más pobres debían trabajar como esclavos en la tierra para combatir el hambre y pagar sus deudas. Pero pasada la peste, los que sobrevivieron podían elegir las mejores fincas. Los señores feudales estaban desesperados. Dependían totalmente del trabajo de los demás y de repente los campesinos se encontraban en una magnífica posición. Literalmente fue el caso de lo que es pan para unos es veneno para otros. Los campesinos, artesanos y agricultores se dieron cuenta de que habían pasado a ser muy necesarios. Después de la Gran Muerte exigieron jornales mucho mayores. No eran tontos y se aprovecharon de la situación, algo que las autoridades no deseaban y que trataron de impedir. Hubo tal escasez de trabajadores que los pobres podían elegir. Solamente trabajarían para los ricos y se les triplicaba el salario. La gente empezó a creer que no solamente habían sobrevivido a la peste, sino que también podían disfrutar de una vida mejor. Las autoridades trataron de dominarlos. Después de la plaga, a mediados del siglo XIV, se proclamó por toda Europa que no se debían aumentar los jornales. Los salarios tenían que variar, aunque el precio de la tierra no disminuyera. Las autoridades hicieron un intento desesperado por salvar el antiguo orden social. Los granjeros y los trabajadores exigían pagas mejores y las consiguieron. Se convirtieron en una amenaza para los gobernantes de aquella economía. El rey tenía que actuar. Cuando el rey se enteró de que no solo sus órdenes no habían sido obedecidas, sino que sus gentes pagaban salarios más altos, impuso grandes sanciones y arrestó a muchos trabajadores. La mayoría de ellos aceptó volver a trabajar por el salario anterior y pudieron salir de la prisión, pero otros decidieron escapar a los bosques.
Con ellos nació la leyenda de un hombre que se convirtió en proscrito y huyó al bosque con algunos seguidores leales. Se convirtieron en una banda de criminales que asaltaban y robaban, mientras las autoridades los perseguían inútilmente. La leyenda de Robin Hood se hizo muy popular cuando la peste azotó a Inglaterra y al resto de Europa por segunda vez en los años 60 del siglo XIV. No fue una casualidad que la balada de Robin Hood se hiciera muy popular. Se habló de él por primera vez en el famoso poema Piers Plowman, del año 1370, en el que un clérigo, que es la auténtica personificación de la pereza, dice: no puedo recordar el Padre Nuestro, pero sí me acuerdo de Robin Hood. Se relataba la historia de un hombre que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Un hombre que vengaba las injusticias. Se convirtió en el modelo de las nuevas esperanzas de los campesinos. Robin Hood es un terrateniente, un agricultor con fortuna, pero a la vez un proscrito que se venga de la sociedad y al que las autoridades detestan. Era un revulsivo social. La leyenda del rebelde y violento Robin Hood reflejaba la realidad de Inglaterra. Existía un sangriento enfrentamiento entre el pueblo y sus gobernantes. El rey no podía recaudar suficientes impuestos porque la mitad de la población había muerto. Necesitaba el dinero porque estaba en guerra con Francia. Había muchos nobles que habían perdido sus ingresos y que exigían compensaciones. Las clases altas querían más y los campesinos querían progresar en la escala social. Los dos estratos sociales iban a enfrentarse sin remedio. Los trabajadores y los artesanos se rebelaron de tal modo que ni el rey ni las leyes podían controlarlos. Casi todo el mundo tenía sus propios planes. Nadie se ocupaba de la peste. Arriesgaron su salvación uniéndose en una rebelión. Los campesinos presentaron sus demandas al rey. Los proscritos deben ser perdonados. Los campesinos no serán esclavos. El dinero que la Iglesia se ha apropiado debe ser redistribuido. Todos los hombres son iguales, menos el rey. Muchas de aquellas demandas sociales tuvieron su origen en personas que habían sido educadas como clérigos en Inglaterra, Francia o el resto de Europa. En la actualidad, estas demandas nos parecen muy modernas, como la igualdad de oportunidades ante la propiedad privada, que la nobleza fuera abolida y que los dirigentes fueran elegidos democráticamente. Ideas que hoy tacharíamos de filocomunistas. En Inglaterra los rebeldes eran aplastados. Mientras el rey escuchaba sus demandas, se ocupaba de que sus caudillos fueran asesinados. La igualdad social y la propiedad privada fueron suprimidos, pero los tiempos habían cambiado. El gran logro de Robin Hood fue que, en lugar de permanecer pasivo, decidió ser dueño de su destino. Siguió sus propias convicciones en lugar de las del sistema. Fue el representante de una escuela europea de pensamiento que iba en auge. Cada uno es dueño de su propio destino. Petrarca, el poeta, vivió aquí en el sur de Francia. La peste había cambiado su forma de ver la vida. Este cambio fue inspirado por la manera en que los gobernantes y las autoridades se habían enfrentado a las calamidades. Su estupidez, su ceguera y sus mentiras eran manifiestas. La peste fue la mejor forma de delatarlas.
El pueblo se dio cuenta de que estaba desprotegido. Ni los médicos ni la iglesia pudieron prestarles la ayuda necesaria. Los clérigos de Canterbury están tan poseídos del pecado de la codicia que se venden al mejor postor. Su lujuria es tal que no dudan en rellenar sus estómagos y en gozar de toda clase de placeres carnales hasta que sean arrollados por el torbellino del infierno. Es un escándalo y el peor ejemplo imaginable para los parroquianos. El fallo de los clérigos fue un problema grave para una sociedad dominada por la Iglesia. La gente trató de escapar de la peste a su manera. Querían estar seguros de que irían al cielo y serían recordados. Esta nueva forma de pensar se aprecia claramente en uno de los archivos principales de Florencia. Lo que encontré en ellos es un cambio tremendo en la forma de testar. A finales del siglo XIII, hasta 1363, se hacía énfasis en repartir los bienes en un gran número de obras de caridad entre los siervos. Después de 1363, tanto los campesinos como la aristocracia modifican el destino de sus caridades para dejar su impronta en su entierro. Durante años Samuel Cohn ha estudiado la peste negra. Ha leído miles de testamentos de la Edad Media, empezando por la primera plaga. Tenían un deseo: ser recordados a la vez en la tierra por sus hechos y posesiones y luego en el cielo. Querían ser recordados por salir del purgatorio e ir al cielo. Esta nueva investigación de millares de testamentos de toda Europa muestra que el pueblo tenía una nueva forma de pensar respecto a la muerte y los funerales. Fue una muerte auténticamente ignominiosa y horrible, sin funerales, misas ni cuidados espirituales. Lo que encontramos en particular en la segunda plaga es que los que testan, incluso antes de caer enfermos en caso de que les llegue la muerte negra, quieren tener un entierro decente, un entierro individual. Quieren estar seguros de que tendrán un entierro en el que su losa será personalizada. El estudio de los testamentos de Cohn revela la preocupación popular por el lugar y la forma en que serían enterrados, lo que adquiere una nueva dimensión con la llegada de la segunda plaga en los años 60 del siglo XIV. Nadie quería ser olvidado en una fosa común. La tumba individual era un punto de referencia en aquellos tiempos difíciles. La gente dejaba instrucciones precisas para su funeral, como muestra el testamento de la viuda de un zapatero italiano. Marglata, viuda de Vico Pisano, quiere ser enterrada cerca del olivar del cementerio de Camposanto. La población no se había preocupado antes por su tumba. Si de alguna forma se mencionaba esta en sus testamentos, era mediante un vago deseo de que sus huesos estuvieran dentro de las paredes de una iglesia de acuerdo con reglas hacía tiempo establecidas. Lo que más importaba eran las plegarias por sus almas. ¿Qué es lo que deseo? Paz. ¿A dónde iré? Aquí y allá. ¿Con qué objeto? Directamente a la muerte. ¿Con qué disposición de la mente? Sin dudar, dispuesto a abandonar esta prisión. Y después, el cielo. Esta visión de la vida era la que predominaba en Europa antes de la llegada de la peste. Cualquier otra forma de pensamiento estaba prohibida por la Iglesia. El cristianismo nos prohíbe amar al mundo, a las cosas efímeras. Si no, uno no sería cristiano, sino terrenal. Cuanto menos se ocupe uno de los asuntos terrenales, más se amará a Dios y a lo espiritual.
Esta era la idea que la Iglesia había impuesto a sus creyentes. También debía ser aplicada a los gobernantes y a los ricos. Y uno de ellos era el adinerado conde Bonifacio Novelus de Pisa. Su vida transcurrió entre monumentos, construyó la universidad y terminó la torre inclinada de Pisa. Escribió su testamento unos años antes de la llegada de la primera plaga. Pero incluso una persona tan poderosa y emprendedora como él no se permitiría más que una pequeña tumba. En su testamento no dice una palabra acerca de ella o de algo que asegurara su fama en el futuro. La mayor parte de su dinero sería dividido entre 148 personas, 1000 liras por aquí, 400 por allá. Nada que tuviera que ver con un monumento funerario. Pero después de la peste hubo un gran cambio. Hubo un gran auge en la construcción de capillas, no solo individualmente, sino en términos absolutos. Esto se comprueba gráficamente en los testamentos. Las capillas no solamente sirven para misas por la salvación del alma, que podría ser su objeto original. Ahora hay que decorarlas. Se encuentran por todas partes ventanas con cristales emplomados, escudos de armas, o como en este caso, que es uno de mis testimonios favoritos, una mujer en Pisa presta su ropa interior para hacer un estandarte con una pintura de una Madonna, algo usual en aquel tiempo. Llama la atención el materialismo de aquellas costumbres. Veamos el testamento de un mercader de Florencia. Tenía mujer e hijos, pero pasaba la mayor parte del tiempo en París con su amante y los hijos que tuvo con ella. Lo escribió en 1396, después de 50 años de peste. Jacobus de Lioquis debe ser enterrado en París, en su propia capilla. Cuando muera, se erigirá otra capilla en Florencia, dedicada a su eterna memoria. Su última voluntad era tener no una capilla, sino dos, dedicadas a su memoria. Una en París, cerca de su amante, y otra en Florencia, cerca de su mujer. Hubo otras personas cuyos deseos fueron más modestos, tal como vemos en esta pintura. En la parte central del cuadro está Jesús, como es costumbre, pero debajo hay un retrato de la persona que encargó el cuadro en su testamento. Hasta ahora ha tenido éxito, ha sido recordado durante 600 años. Se encuentra en la iglesia de Santa María Novella, Florencia. La peste dejó las mismas heridas en todas partes, junto con una fuerte impresión tanto en el ánimo de las personas como en su vida cotidiana. También repercutió en el mundo que vendría a continuación. En 1576, un grupo de eminentes daneses viajó a la isla de Ven para poner la primera piedra de un observatorio. Era el regalo del rey a un astrónomo noble, Tycho Brahe, famoso en toda Europa por sus modernos métodos. Tycho Brahe, de 30 años, había dado esplendor al reino de Dinamarca. 4 años antes había descubierto algo sensacional. El 11 de noviembre, mientras contemplaba las estrellas, vi una nueva y desconocida, donde estaba seguro de que nunca antes había estado anteriormente. No se trataba solo de una estrella. Tycho Brahe mudaría con ella el conocimiento que se tenía del mundo, porque la aparición de esta estrella demostraba que los cielos habían cambiado. No podía dar crédito a mis ojos, pero otros también la vieron, y entonces ya no tuve dudas. Fue el mayor milagro de la naturaleza desde la creación del mundo. Tycho Brahe contribuyó a crear una forma de pensar completamente nueva. La naturaleza puede ser pesada y medida,
Con esto se abrió paso al Renacimiento, la era de los grandes descubrimientos. Por lo que respecta a la ciencia, en la actualidad se cree cada día con mayor convicción que el conocimiento es algo que se consigue mediante experimentos y observación. Tycho Brahe estudió las estrellas al igual que Leonardo da Vinci. Extendió los límites del arte y Cristóbal Colón los del mundo. Pero los nuevos descubrimientos traían consigo cuestionar la estructura social de la Edad Media. Cuando la peste negra invadió Europa, quedó claro que los gobernantes y muchas personas eminentes habían fallado. Como los médicos, sintiéndose impotentes ante la enfermedad. Además, no se animaba precisamente a pensar de manera distinta a la oficial. La idea es que la sociedad cristiana debe estar dominada por una armonía total. Eso significa que no deben existir desviaciones en las interpretaciones. La herejía se castigaba muy severamente en aquel tiempo. Con ella vendrían tiempos difíciles para los médicos, ya que la peste no estaba tratada en los textos antiguos. Los médicos describieron su fallo con sus propias palabras. Todo lo que hemos intentado no funciona. Esta es una plaga como no habíamos visto antes. Con otras plagas había remedio, pero con esta no existe ninguno. No hay nada que podamos hacer. Y se dieron por vencidos. La confianza en la ciencia médica había desaparecido. El pueblo temía un nuevo azote de la peste y exigía ayuda, lo que dio origen a un movimiento en la comunidad médica. Pero el sentido real de optimismo, incluso de arrogancia, apareció, creo, en el siglo XV, con el humanismo, aunque los médicos ya lo tenían en los años 70 y 80 del siglo XIV. Guy de Chauliac era el médico del Papa, y sus descripciones de los síntomas de la peste son de las más precisas que conocemos. Hubo dos formas de peste en Aviñón. La primera presentaba una fiebre muy alta y se escupía sangre. Se moría a los 3 días. La otra presentaba abscesos y ampollas en la piel. Se moría 5 días después. Cuando la peste invadió Provenza por segunda vez en 1363, afectó a Guy de Chauliac también. Estuvo enfermo durante 6 semanas, pero sobrevivió. Parece que se debió a un milagro, aunque probablemente creyera que se debió a su propio tratamiento. Sobrevivió dedicándose a examinar a los pacientes en lugar de consultar libros. Otros médicos hicieron lo mismo. De repente, empezaron a sobrevivir algunos médicos y pacientes. Nos encontramos con un número de médicos narrando en sus obras que se contagiaron con la peste y que descubrieron cómo curarse a sí mismos y sanar. Uno de estos doctores es uno de mis favoritos, un médico de Padua que escribió a sus ciudadanos: ahora quiero que sepáis cómo curar la plaga. Aquí están las recetas. Por medio de estas recetas triunfamos sobre la muerte, sobre la naturaleza y resolvemos el problema. En la actualidad sabemos que probablemente no fue el tratamiento de los médicos el que dio resultado, sino que en su lugar se había desarrollado una mayor resistencia natural a la peste después de cada ataque sucesivo. Pero cada vez que alguien sobrevivía, los médicos se volvían más confiados. Hoy estamos en mejor posición que nuestros predecesores, que no conocieron tanto esta epidemia. Pero los médicos modernos tienen experiencia con la enfermedad y es cierto que con la práctica se consigue la perfección. Los médicos decían: hemos llegado más allá que los antiguos. Conocemos, por la experiencia con la peste, cómo curar a sus víctimas, cómo tratar mejor la epidemia, incluso mejor que Hipócrates. Hemos llegado más allá que los médicos antiguos. La ciencia médica, con sus éxitos en el combate contra la peste, dio origen a una generación entera de personas que querían salvar sus vidas y tener una muerte decente. Los primeros médicos y otros miembros de la sociedad
se enfrentaron a la situación para darse a sí mismos un nuevo sentido de poder sobre la enfermedad y la naturaleza. Creo que este es un aspecto sorprendente de la modernidad de los siglos XIV y XV. Los médicos fueron los primeros representantes de la nueva era, los primeros en exhibir esta nueva modalidad de pensamiento renacentista que tuvo un impacto tan tremendo en la historia de Europa. No se puede decir que la peste explicara los cambios, pero tuvo un papel fundamental en ellos. Es imposible decir que se debieron a la peste, que fueron debidos a la epidemia y nada más. Sería lo mismo que decir que solamente hubo una causa, y de eso no estamos seguros. Pero el hecho es que murieron muchísimos. En ciertas áreas desapareció del 50 al 60% de la población. Y eso debió influir en la forma en la que la gente pensaba. El hombre del Renacimiento miraba al mundo de forma crítica, en un ambiente que exigía volver a empezar. Los experimentos y la experiencia abrían el camino al conocimiento. Tycho Brahe, que estudió las estrellas desde su observatorio, era uno de los más distinguidos representantes de su época a finales del siglo XV. Es como si se limpiara la pizarra y se empezara de nuevo. Se rechazó todo el conocimiento existente. Tycho Brahe tenía alumnos en su isla, los más prometedores de Europa, escogidos con el nuevo criterio. Nadie nacía destinado al éxito o a la élite. Ahora contaban los logros personales. Samuel Pepys nació en Londres. Fue una de las estrellas de la nueva era. Escribió un diario acerca de la Gran Plaga de Londres en 1665. Las calles están vacías. Cuando se pasa por una puerta cerrada, se teme que haya sido por la peste. Hoy he visto 3 casas con cruces rojas en la puerta. Me sentí mal. También olía mal. Por eso tuve que comprar tabaco, para masticarlo y oler su aroma. De esa forma alejé aquella horrible sensación. Pepys era hijo de un sastre y una lavandera, pero su carrera fue grande en los círculos políticos y científicos de Londres. Escribió su diario en clave para que su mujer no pudiera descubrir su afición a las tentaciones de la gran ciudad. 30 de septiembre. Los últimos 3 meses han sido los mejores de mi vida, en cuanto a felicidad, salud y dinero. Lo único que me preocupa es pensar en los enfermos en esta terrible hora de la peste. Antes de la peste, las personas como Pepys no tenían ninguna oportunidad. Todo el mundo permanecía en la misma clase social en la que naciera. Era la voluntad del Señor. Pero la peste se había llevado a la tercera parte de la mano de obra y la situación cambió. Había que dar a los hijos de la lavandera una oportunidad. Los que sobrevivieron tuvieron trabajo u oportunidad de trabajar. Ahora existían muchas más posibilidades. El desempleo disminuye, lógicamente, cuando la población decrece. Las antiguas reglas de la Edad Media acerca de las clases sociales fueron suprimidas gradualmente. A los que trabajaban y tenían suerte, les aguardaba un brillante futuro. A finales de la Edad Media, podemos apreciar una actitud mucho más flexible ante la economía y la vida cotidiana. No había por qué aferrarse al viejo sistema agrícola. El cambio era posible. Pero hubo algunos perdedores en el Renacimiento. Mientras que los ricos cada vez lo eran más, no resultaba aconsejable ser pobre cuando la peste negra aparecía. Las grandes epidemias siempre perjudican más a los pobres, ya que no tienen posibilidades de escapar. Los pobres de la ciudad son los más afectados. En 1576, los problemas eran mayores en las grandes urbes, como Venecia, donde el contagio era mucho más rápido.
Por eso, las autoridades tuvieron que declarar el estado de emergencia en las ciudades. Las casas, las iglesias y los comercios han sido cerrados y vallados. En las puertas hay cruces rojas. La ciudad está casi desierta. Todos huyen, como si temieran a su propia sombra. Muchas personas acomodadas huyeron de las áreas contagiadas. Los pobres no pudieron. Por lo tanto, en el siglo XIV, la peste se convierte en una enfermedad de pobres. Los que no podían huir perecían. Durante la epidemia, solo los pobres permanecían en las ciudades. Eran los huérfanos y los sin hogar que habían llegado a la ciudad para escapar del hambre y la soledad de los pueblos abandonados. No pasó mucho tiempo antes de que los pobres fueran acusados de causar la peste y ser tachados de portadores de la enfermedad. Ya después de la primera plaga, se les prohibió el acceso a la ciudad y se les envió a los hospitales de la plaga. Los pobres se convirtieron en un gran problema. Había muchos y desbordaban los hospitales. En las ciudades se empezó a separar las diferentes clases sociales. A los enfermos, mendigos y refugiados se les expulsaba permanentemente de la ciudad. Resultaba muy duro ser pobre. No se tenía ni libertad ni respeto ajeno. La gente despreciaba cada vez más a las personas de clase inferior. Antes del año 1000, los pobres eran considerados la encarnación de Jesús en la tierra. Por lo que estos eran merecedores de caridad. Ser caritativo con ellos representaba lo mismo que ser caritativo con Dios. Pero esta idea cambió después de la primera plaga. El problema consistía en que los mendigos estaban en la calle y los ricos podían quedarse en casa. Los pobres extendían el contagio porque siempre estaban deambulando. Las autoridades venecianas se vieron obligadas a introducir una política nueva contra la peste. El sistema consistía en dificultar que los pobres aumentaran el contagio. El mismo procedimiento se impuso en el norte de Italia, en las grandes ciudades como Florencia. A finales del siglo XIV se empezó a mantener un registro de todas las muertes. Anteriormente, si un pobre moría, no se documentaba. Ahora se ponía una gran P delante del nombre de los que habían muerto debido a la peste. Este documento es un resumen mensual donde aparecen las víctimas de la plaga. Era obvio que se necesitaba saber cómo la enfermedad iba transmitiéndose entre los habitantes, extendiéndose por toda la ciudad. Era fundamental que se estableciera un control social de seguimiento de la peste, pero es un desarrollo que se consiguió al cabo de 150 años. Cuando la peste apareció por primera vez, no había tiempo para hacer controles. La gente sencillamente moría. El sistema de controlar a los pobres se desarrolló cuando la peste volvió de nuevo a Europa. El sistema fue usado por primera vez en Inglaterra en el siglo XVI, mediante las leyes de la reina Isabel para los pobres, que resultaron muy efectivas para controlar a los que no tenían hogar. Los pobres de cada parroquia deben ser obligados a trabajar. Las cárceles deben convertirse en casas para huérfanos. Los que no tienen oficio, los problemáticos y los vagabundos deben ser proscritos, o en su lugar se les encarcelará y se les castigará 6 meses de trabajos forzados, además de azotarles. Pero para controlar a los pobres, primero hay que encontrarlos. Un buen lugar donde buscar era en los teatros del Londres de Shakespeare, el de finales del siglo XVI. Él había crecido cuando los teatros aparecieron por primera vez a lo largo del Támesis, a las afueras de la ciudad. Estos teatros se convirtieron en un lugar de encuentro para mendigos, gente sin oficio y transeúntes. Eran considerados como lugares de moral relajada. La Iglesia se preocupaba por ello.
Hacia 1577 dieron su explicación de por qué el teatro era pernicioso. La peste proviene del pecado. No hay más que observarlo. El pecado proviene de las obras de teatro y por eso la peste nos llega a través de las obras. La prohibición de ir al teatro no fue suficiente para detener la peste o controlar la pobreza. 31 de agosto. La peste empeora con el paso del tiempo. El número de muertos de esta semana en Londres ha sido de 7.496. Se teme que sean 10.000 porque no se han contado a los pobres, que son muchos. La peste contribuyó a crear una sociedad en la que todos tenían una oportunidad y en donde cada cual era responsable de su propia vida. Unos pocos tuvieron éxito, pero los pobres fueron los grandes perdedores. Se les expulsaba de la comunidad por ser una amenaza social. La peste desapareció de Europa. Se marchó de Copenhague en 1711 y de Marsella en 1722. Desapareció tan súbitamente como había aparecido 400 años atrás. Los eruditos todavía siguen buscando la verdadera razón de aquella enfermedad que vino y se marchó sin saber por qué.